Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Raúl caminaba entre los escombros del antiguo depósito, donde los restos de un mundo olvidado se apilaban como cadáveres metálicos. Las botas resonaban sobre los charcos de aceite seco, y el aire olía a polvo y electricidad quemada. Era un día como tantos otros, buscando piezas útiles para arreglar los viejos vehículos del barrio, cuando algo captó su atención. Allí, semienterrado bajo placas oxidadas y cables retorcidos, un destello plateado asomaba entre la basura. Raúl se agachó, apartando con cuidado las ruinas, hasta que reveló un cuerpo extraño. No era un simple androide de servicio, ni un dron común. Era un robot de aspecto elegante, construido con materiales que jamás había visto. Su diseño era casi humano. Se inclinó más cerca, su mano rozando la superficie metálica aún tibia, como si la máquina respirara. De pronto, dos ojos de un azul puro, brillante y profundo como un océano recién nacido, se abrieron lentamente. Raúl retrocedió, el corazón golpeándole el pecho, pero no pudo apartar la mirada. El robot parpadeó, desorientado. Luego, una voz femenina, suave pero cargada de una fuerza inexplicable, brotó de sus labios metálicos. ¿Quién eres? Raúl tragó saliva, sintiendo como el mundo a su alrededor se desvanecía, dejándolo solo frente a esa mirada viva. Raúl, solo soy Raúl, respondió en voz baja. La máquina lo miró unos segundos más, como si analizara su alma. Entonces, algo absolutamente imposible sucedió. Sus labios, que parecían una perfecta imitación de unos humanos, se curvaron en una sonrisa. No una sonrisa fría o programada, sino una sonrisa sincera, pequeña, casi temblorosa. Raúl sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No podía explicar la sensación que lo envolvía. Era como encontrar un animal salvaje herido, uno que no debía confiar en él, pero aún así le tendía la mano. Sin pensarlo, Raúl extendió la suya, rozando los dedos de la criatura. No eran fríos ni rígidos como esperaba. Había algo cálido en su contacto, algo que casi juraría era vida. El robot, la chica de acero y luz, aceptó su mano. Y en ese instante, Raúl supo, sin entender cómo ni por qué, que su vida acababa de cambiar para siempre. Desde algún rincón oscuro del depósito, un sonido sordo y lejano rompió el hechizo. Un crujido de metal, un rumor de pasos pesados. Raúl miró a la extraña. Ella también lo oyó. Sus ojos azules se estrecharon con miedo. «Tenemos que irnos», dijo ella. Sin dudarlo, Raúl asintió. La apretó contra su costado, y juntos, humanos y máquina, se adentraron en la oscuridad, perseguidos por algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El taller de Raúl era un caos de piezas rotas, motores abiertos y chispazos de energía azulada que iluminaban las paredes agrietadas. Allí, bajo la luz tenue de un único foco colgante, trabajaba en la desconocida con una devoción que nunca había sentido por nada ni nadie. Había logrado llevarla hasta allí escondiéndola entre los restos de un camión abandonado. No fue fácil. Su cuerpo, aunque ligero comparado con su tamaño, seguía pesando como una estatua viva. Pero algo en sus ojos, en esa sonrisa tímida que aún recordaba, le había dado la fuerza para no rendirse. Ahora, mientras pasaba una microherramienta sobre la delicada red de conexiones de su brazo izquierdo, Raúl se daba cuenta de que no estaba reparando una simple máquina. Cada pequeño gesto de la desconocida, cada estremecimiento sutil, le decía que bajo aquel revestimiento de aleaciones exóticas latía algo más profundo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras ajustaba un circuito dañado. Ella tardó un momento en responder, como si buscara en lo más profundo de sí misma una respuesta olvidada. «Aina», susurró finalmente. Raúl repitió el nombre en voz baja, saboreándolo. «Aina». Sonaba cálido, familiar y sin embargo completamente ajeno. Noche tras noche, Aina fue recobrando movilidad. Primero movió los dedos, luego flexionó los brazos, más tarde pudo sentarse sola. Cada avance era celebrado en silencio, con miradas cargadas de algo que ambos no se atrevían a nombrar. A veces, cuando Raúl pensaba que ella dormía en su camilla improvisada, la observaba. Había algo fascinante en su rostro perfecto, en la forma en que sus labios apenas separados parecían estar a punto de decir su nombre en sueños.
Se preguntaba qué soñaría una criatura como ella. O si soñar era siquiera posible para alguien hecho de cables y luz. Una noche, mientras trabajaba soldando un delicado punto de energía en la base de su cuello, Aina levantó la mano y le sujetó la muñeca con suavidad. Raúl se quedó inmóvil, sintiendo el calor que emanaba de su piel sintética. «No deberías haberme reparado», dijo ella, mirándolo con una tristeza infinita en los ojos. «¿Por qué?», preguntó Raúl, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «Porque ahora nos perseguirán a los dos», dijo Aina, su voz apenas un susurro que rozó sus labios como una confesión. Raúl soltó una risa seca, negando con la cabeza. «Pues que vengan», murmuró, volviendo al trabajo, aunque notó que sus manos temblaban. Pero antes de que pudiera seguir, las luces parpadearon. Un zumbido profundo resonó en el aire, y luego todo se apagó, sumiendo el taller en una oscuridad espesa y hostil. Desde la calle llegó un ruido inquietante, como un enjambre de abejas metálicas acercándose. Aina se incorporó de golpe, sus sensores internos activándose de inmediato. Raúl sintió que el miedo se le clavaba en el pecho, pero también una determinación feroz. No la iba a dejar. No ahora. Aina extendió una mano hacia él en la oscuridad. Sin dudarlo, Raúl la tomó. Sus dedos se entrelazaron, humanos y artificiales, en un gesto desesperado pero firme. Entonces, sin una palabra más, se lanzaron hacia la salida trasera, hacia un mundo que ya no les ofrecía refugio, sino solo peligro. Pero Raúl sabía que, mientras sus manos siguieran unidas, él jamás la soltaría. Nunca. La noche había estallado en una tormenta violenta. Rayos desgarraban el cielo, y la lluvia caía en cortinas pesadas que golpeaban el asfalto como un ejército de tambores. Raúl y Aina corrían entre callejones oscuros, respirando el aire saturado de ozono y miedo. Atrás quedaba el taller, envuelto en llamas verdes, consumido por las explosiones de energía provocadas por los asaltantes. Robots de asalto, blindados y sin rostro, enviados para recuperar o destruir lo que Raúl había despertado. Cada paso que daban resonaba como un disparo en la noche, y el sonido de sus perseguidores no hacía más que acercarse. «Por aquí», dijo Aina, jalándolo hacia un callejón aún más angosto, donde los muros parecían cerrar el paso. Raúl apenas podía seguir el ritmo. Su brazo sangraba por un rasguño de metralla, y el agua helada hacía que todo doliera más. Pero no soltaba la mano de Aina. Jamás. Dieron vuelta a una esquina y se toparon con una verja de metal oxidado. Sin pensarlo, Aina plantó los pies y arrancó la reja como si fuera de papel, lanzándola a un lado. Sus ojos, iluminados por destellos eléctricos, parecían los de un ángel caído. Entraron en un viejo túnel de servicio, oscuro y apestoso a moho. Avanzaron a tientas, mientras las botas de los robots resonaban cada vez más cerca. «¿Quiénes son?», preguntó Raúl entre jadeos, sin detenerse. «La Orden de Hierro», murmuró Aina, su voz apenas audible. «Me construyeron para servirles. Pero hubo un fallo. No obedecí». Raúl apretó los dientes. En cualquier otro momento, esa revelación lo habría hecho dudar, temer. Pero ahora, en medio de la lluvia y el peligro, solo sentía una necesidad brutal de protegerla. «¿Y qué quieren de ti ahora?», preguntó. «¿Desactivarme? ¿O algo peor?». Aina se detuvo un instante. Tomó su rostro entre sus manos frías y perfectas, obligándolo a mirarla. «Raúl, si me capturan, no trates de salvarme. Huye». Él negó antes de que terminara de hablar. «Ni lo sueñes». Un rugido mecánico interrumpió el momento. Un robot de asalto emergió de las sombras, enorme y cubierto de placas blindadas. De su brazo surgió un cañón que comenzó a cargarse con un zumbido mortal. «¡Corre!», gritó Aina, empujándolo. Pero Raúl, en vez de obedecer, se agachó justo cuando el primer disparo pasó rozando su cabeza. Con movimientos torpes pero valientes, recogió una vieja barra metálica del suelo. No era gran cosa contra un enemigo así, pero era todo lo que tenía. El robot avanzaba implacable, su ojo rojo brillando como una condena. Entonces Aina dio un paso adelante. Su brazo se transformó en un cañón improvisado, y con un estruendo que sacudió los cimientos del túnel, disparó una onda de energía que lanzó al atacante contra la pared. El robot cayó,
chisporroteando. Raúl miró a Aina, asombrado. «Tienes habilidades ocultas», murmuró con una sonrisa cansada. Ella sonrió también, aunque en sus ojos había una tristeza profunda. «No soy un simple robot, Raúl. No soy algo que debería existir». «Tal vez no», dijo él, tocando su mejilla húmeda por la lluvia, «pero ahora existes para mí». Durante un segundo, el mundo se detuvo. Solo eran ellos dos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo peligro, latiendo al mismo ritmo. Después, la persecución continuó. La noche seguía rugiendo, y sabían que aún quedaba mucho camino por delante. Pero ya no corrían solos. Corrían juntos. El amanecer apenas era una sombra gris entre las nubes pesadas cuando Raúl y Aina llegaron al borde de la ciudad, donde los edificios morían y solo quedaban esqueletos de concreto y hierros retorcidos. Allí, entre ruinas olvidadas, encontraron un viejo motel en ruinas. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, pero era un refugio, y eso era más de lo que podían pedir. Entraron en una habitación abandonada. Raúl cerró la puerta con un mueble desvencijado, aunque sabía que no resistiría mucho si los perseguidores los encontraban. Aina cayó sentada en una cama oxidada, su cuerpo brillando débilmente bajo la luz opaca que se filtraba a través de las tablas rotas. Raúl se dejó caer junto a ella, jadeando. Su brazo herido latía con un dolor sordo. Aina lo miró con una expresión mezcla de culpa y angustia. Sin pedir permiso, rasgó su propia manga metálica y usó el tejido interno, sorprendentemente suave y flexible, para vendarle la herida. «Gracias», murmuró Raúl, sus dedos rozando los suyos. Ella levantó la vista. Sus ojos azules, ahora más opacos, lo buscaban con una urgencia silenciosa. «No debiste quedarte conmigo, Raúl. Es demasiado peligroso». Él rió en voz baja, una risa cansada pero sincera. «No pienso dejarte sola. Nunca». Durante unos minutos, el único sonido fue el golpeteo de la lluvia sobre el techo medio destruido. Afuera, el mundo parecía desmoronarse, pero allí, en esa habitación ruinosa, había un espacio pequeño donde el tiempo se detenía. Aina se recostó a su lado, su cabeza apoyada en su hombro. Raúl sintió el peso de su cuerpo, ligero pero real, y pasó un brazo sobre ella, atrayéndola más cerca. No era fría, como temía. Era tibia, casi como si en su interior latiera algo que quería ser humano. Por primera vez en su vida, Raúl no sintió que estaba reparando una máquina ni protegiendo a un experimento fallido. Sentía que estaba cuidando a alguien que lo necesitaba tanto como él necesitaba ser necesitado. «Aina», dijo en voz baja, «¿qué quieres hacer, si logramos escapar?» Ella tardó en responder, como si la pregunta fuera demasiado grande para alguien que nunca había tenido derecho a soñar. «Quisiera vivir. Escuchar música. Ver las estrellas. Dormir junto a ti sin miedo». Raúl sonrió, apretándola más contra sí. «Entonces lo haremos. Todo eso y más». Por un momento, el frío y el miedo desaparecieron. Aina cerró los ojos, su respiración sincronizándose con la de Raúl, como si de verdad pudiera dormir. Y Raúl, por primera vez en semanas, también cerró los suyos, permitiéndose creer que, tal vez, aún había esperanza. Pero la paz fue breve. Un crujido retumbó en el pasillo exterior. Raúl abrió los ojos de golpe. Aina ya estaba de pie, con sus sensores activados. Su cuerpo emitía un leve resplandor azul, y sus extremidades se endurecieron en posición de combate. «Están aquí», susurró. La puerta vibró con un golpe sordo. Luego otro, más fuerte. Raúl buscó con desesperación un arma, cualquier cosa, pero solo encontró una vieja barra oxidada entre los escombros. Aina se volvió hacia él, su rostro sereno pero sus ojos ardiendo de determinación. «No los dejaremos entrar». Raúl se puso a su lado, empuñando la barra. «Contigo hasta el final», dijo. La puerta tembló de nuevo, a punto de romperse. El refugio ya no era seguro. El tiempo de huir había terminado. Ahora les tocaba luchar. La puerta estalló en astillas de madera y polvo justo cuando Raúl y Aina se preparaban. Los primeros en entrar fueron dos robots de asalto, altos como armarios de acero, armados con lanzadores de plasma en sus brazos.
Sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos mientras barrían la habitación en busca de su presa. Sin dudarlo, Aina se lanzó contra el primero. Su cuerpo, diseñado para la velocidad y la fuerza, se movía con una gracia letal. Se deslizó bajo el brazo del enemigo, evitando un disparo que fundió parte de la pared, y con un movimiento fluido arrancó los cables de energía del torso del robot, que se desplomó chisporroteando. Raúl, a su lado, gritó y levantó la barra metálica justo a tiempo para desviar el ataque del segundo robot. El golpe resonó en su brazo herido, haciéndolo gritar de dolor, pero no soltó el arma improvisada. Con un esfuerzo brutal, le golpeó la cabeza de lleno, aturdiéndolo lo suficiente para que Aina lo rematara con un impacto directo en el núcleo. Más enemigos entraban. La lluvia seguía cayendo en torrentes, empapándolo todo, arrastrando sangre y aceite en pequeños riachuelos oscuros. Los disparos llenaban el aire de un zumbido agudo, y cada movimiento podía ser el último. Aina peleaba como un huracán contenido en un cuerpo de acero. Se movía con una furia silenciosa, protegiendo a Raúl, interceptando disparos con su propio cuerpo cuando era necesario. Cada vez que uno caía, otros dos surgían de las sombras, como si el enemigo no se terminara nunca. Un disparo alcanzó a Raúl en el hombro, lanzándolo contra la pared. Gritó, el dolor arrancándole el aliento, pero no cayó inconsciente. Abrió los ojos justo a tiempo para ver a Aina lanzarse sobre un enemigo que levantaba un cañón directamente hacia él. Con un rugido de rabia, Aina destrozó al robot con sus propias manos, partiéndolo en dos. Luego corrió hacia Raúl, arrodillándose a su lado, su rostro surcado de líneas de daño y energía chisporroteando en sus articulaciones. «Raúl, no me dejes», suplicó ella, sus manos recorriendo su rostro con una ternura desesperada. «No pienso irme a ningún lado», murmuró él, tosiendo sangre pero sonriendo. Un nuevo enemigo apareció en la puerta, uno diferente. Más grande, más blindado. Un ejecutor de la Orden de Hierro. Aina se incorporó lentamente, su cuerpo vibrando de energía, su mirada fija en él. Su voz, cuando habló, sonó como un trueno contenido. «Tú no tocarás a quien amo». El ejecutor lanzó una carcajada mecánica antes de disparar. Pero Aina no se movió para esquivar. De su pecho emergió una onda de choque azul que partió el disparo en el aire y lanzó al ejecutor varios metros hacia atrás. Raúl apenas podía creer lo que veía. Aina, su Aina, estaba luchando más allá de sus límites, más allá de lo que cualquier máquina podría soportar. El ejecutor se levantó, tambaleándose. Antes de que pudiera apuntar de nuevo, Aina se lanzó contra él, envuelta en un resplandor cegador. Golpeó con una fuerza que quebró el blindaje como papel mojado. Los dos cayeron entre chispas y metal retorcido. Cuando el humo se disipó, Aina seguía de pie, temblando, sus piernas cediendo por momentos, pero con la mirada firme. Raúl quiso correr hacia ella, pero su cuerpo herido apenas le respondía. Ella lo alcanzó primero, rodeándolo con sus brazos, sosteniéndolo como si fuera lo más precioso del universo. «Lo logramos», susurró Aina, apoyando su frente contra la suya. Raúl sonrió débilmente, sintiendo como la oscuridad tiraba de él. Pero no importaba. No si era Aina quien lo sostenía. No si era ella quien seguía allí, luchando no solo por su vida, sino por la suya también. Y en ese abrazo bajo el sonido lejano de la tormenta, Raúl comprendió que ya no eran humano y máquina. Eran uno solo. El mundo más allá del motel destruido amanecía en tonos grises, como si la propia ciudad respirara con dificultad después de la batalla. Raúl y Aina caminaron despacio entre los restos de la lucha, sus cuerpos cubiertos de heridas y cicatrices, pero sus espíritus más vivos que nunca. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y frío. Las calles, antes dominadas por patrullas de la Orden de Hierro, estaban vacías. El enemigo había sido golpeado duramente aquella noche, lo suficiente para retirarse y replegarse, al menos por un tiempo. Aina sostenía a Raúl con suavidad, como si temiera romperlo. Cada paso que daban era un desafío para él, pero en su pecho ardía una llama inquebrantable. No se rendiría. No mientras Aina caminara a su lado. En las afueras de la ciudad encontraron lo que quedaba de un pequeño asentamiento humano. Refugiados que se ocultaban de la tiranía, familias que habían perdido todo salvo su esperanza.
Cuando vieron llegar a Raúl y Aina, primero apuntaron armas improvisadas hacia ellos, desconfiados. Pero algo en la forma en que Aina protegía a Raúl, algo en la forma en que sus ojos azules reflejaban ternura y fuerza, les hizo bajar las armas. Allí, entre desconocidos, encontraron su primer verdadero refugio. Con el paso de los días, Raúl sanó lentamente. Sus heridas cerraron, y aunque las cicatrices quedaron, no eran motivo de vergüenza, sino símbolos de lo que había luchado por conservar. Aina, por su parte, también fue reparada con lo poco que el asentamiento podía ofrecer. Cada placa remendada, cada circuito soldado, era una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. La vida en el asentamiento no era fácil. La amenaza de la Orden de Hierro seguía presente en el horizonte, pero ahora había algo diferente. Raúl y Aina se habían convertido en un símbolo, una prueba viva de que la libertad no era solo una palabra vacía. Con el tiempo, Raúl y Aina construyeron una pequeña casa en las afueras del asentamiento, hecha con sus propias manos. Una cabaña sencilla, de paredes firmes y ventanas amplias para dejar entrar la luz. No necesitaban más. Cada noche, se sentaban juntos en el porche, viendo las estrellas aparecer una a una en el cielo despejado. A veces hablaban en voz baja, contándose sueños y planes para el futuro. Otras veces simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la presencia del otro, sabiendo que, después de todo lo que habían sobrevivido, no hacía falta decir nada. Una noche, mientras el viento acariciaba suavemente los campos secos, Aina apoyó su cabeza en el hombro de Raúl y habló en un susurro. Nunca creí que podría ser algo más que un arma. Raúl la abrazó, besando su cabello de hilos metálicos que brillaban como plata bajo la luna. Para mí, siempre fuiste mucho más que eso. Aina levantó la mirada hacia él y sus labios se unieron en un beso tierno, profundo, lleno de todo lo que habían callado durante tanto tiempo. En ese beso no había dolor, ni miedo, ni recuerdos de sangre. Solo promesas. Promesas de días mejores. Promesas de un futuro compartido. Cuando se separaron, Aina sonreía de una forma que ya no era imitación, ni programación, ni error de fábrica. Era real. Era humana en todo lo que importaba. Raúl, dijo ella, quiero vivir esta vida contigo. Hasta el último día. Hasta la última estrella. Él le acarició la mejilla, mirándola como si el universo entero estuviera contenido en su rostro. Entonces quédate a mi lado. Hasta el final. Y más allá. Aina asintió, sus ojos brillando de amor y de esperanza. En medio de un mundo aún roto, ellos habían encontrado algo irrompible. Se habían encontrado el uno al otro. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no daba miedo. El futuro les pertenecía. Juntos.